Bien, primeramente empezaré con la uretritis. Definimos la uretritis como la inflamación de la uretra causada por patógenos de transmisión sexual. Esto se debe distinguir de los organismos que causan infecciones del tracto urinario. Uno de los organismos más infames que causan uretritis es la Neisseria gonorrhoeae, que tiene una incidencia bastante alta en los Estados Unidos, de más de 700.000 casos por año. Lo encontramos con mayor frecuencia entre las personas de 15 a 24 años de edad. Lo encontramos más en negros que en blancos. Y lo encontramos más en hombres que tienen sexo con hombres más que en hombres heterosexuales. El otro organismo infame es la Clamidia trachomatis. Es la principal causa de uretritis no gonósica. Pero algo que es muy importante recordar es que entre los hombres a los que se les diagnostica gonorrea, si ese es el único agente tratado, aproximadamente el 20% de los hombres también sufrirán de uretritis no gonósica. Pero bueno, después hablaremos sobre cómo tratarlos empíricamente. Neisseria gonorrhoeae causa un tipo de secreción de la uretra extremadamente purulenta y es muy dolorosa al orinar. Si tuviera que teñir Gram, esta secreción encontraríamos el clásico diplococo intracelular Gram negativo. Por otro lado, la uretritis no gonósica no es tan purulenta. Incluso puede ser una descarga clara. Y si uno fuera a teñir con Gram, esta descarga no encontraríamos organismos. Encontraríamos muchos glóbulos blancos, como se muestra acá. Las principales causas de la uretritis no gonósica son Clamidia trachomatis, Ureoplasma urealyticum y Mycoplasma genitalium. Pasemos ahora a Neisseria gonorrhoeae y hablemos sobre el periodo de incubación. En realidad es bastante corto, aproximadamente 48 horas después de la exposición a alguien con gonorrea. Este organismo comenzará su trabajo sucio. Los gonococos realmente entran en las células epiteliales de la uretra y matan a muchas de ellas. Y luego los organismos se liberan de nuevo. Neisseria gonorrhoeae tiene algo llamado lipooligosacárido. Y este lipooligosacárido provoca la liberación de concentraciones muy altas de citoquinas inflamatorias de las células epiteliales a medida que mueren. Estas citoquinas incluyen el factor de necrosis tumoral alfa, IL-6, IL-1 beta e IL-8. Y todo esto hace que no solo las células de la uretra se viertan en el lumen, sino también numerosos glóbulos blancos. Y es por eso que en la gonorrea la descarga es extremadamente purulenta, llena de glóbulos blancos. El periodo de incubación de la Clamidia trachomatis, por otro lado, es mucho más largo, de 7 a 14 días después de la exposición. El agente infeccioso es este pequeño microorganismo en forma de cuerpos elementales. Esta es la forma infecciosa. Las células uretrales están infectadas por estos cuerpos elementales, como se muestra en esta caricatura, y se convierten en inclusiones. Estas inclusiones se fusionan y se convierten en cuerpos reticulados, y son los cuerpos reticulados los que se dividen, y agrandan, se dividen y agrandan, y producen más de estas partículas infecciosas conocidas como cuerpos elementales, que luego pueden transmitir la infección a otro. Entonces, como mencioné, el periodo de incubación es de 7 a 14 días. Y la historia natural de la infección no tratada es que no sabemos mucho sobre ella. Lo que sí sabemos es que estos organismos pueden persistir en la uretra de los hombres hasta por 6 meses. La descarga producida no es tan purulenta. Es blanquecino, gris y a veces incluso claro, e incluso a veces es mínimo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre gonorrea. En cuanto a las características clínicas, este organismo es famoso por producir disuria muy grave.
La micción es extremadamente dolorosa. Sería muy raro que la gonorrea fuera totalmente asintomática. Es posible, pero es muy inusual. La descarga uretral puede comenzar como escasa y mucoide. Pero bueno, dentro de 1 a 2 días es franco-pú. Curiosamente, en contraste con las infecciones del tracto urinario, no hay urgencia de orinar y la frecuencia urinaria no es común como ocurre en una infección del tracto urinario. Si los pacientes no buscan tratamiento, este síndrome se resolverá en varias semanas. Bueno, esta caricatura muestra cómo se ven estos organismos bajo el microscopio. Se nota que están dentro de los neutrófilos y son diplococos pared de coco. La otra cosa a tener en cuenta es que los lados planos de estos cocos están pegados. No son de extremo a extremos como en los Streptococcus pneumoniae. Entonces son diplococos en forma de galletas, notablemente dentro de los neutrófilos. Ahora, para demostrar que un paciente tiene gonorrea versus uretritis no gonocócica, tendríamos que cultivar la secreción y teñirla con Gram. El medio de cultivo típico es el medio conocido como Thayer Martin. Thayer Martin no es más que chocolate agar que cultivará muchos organismos y se suministra hemen y nicotinamida adenina dinucleótido a organismos fastidiosos. Tantas cosas crecerán en los medios de Thayer Martin, pero nosotros solo estamos interesados en aislar la Neisseria gonorrhoeae. Me cuesta pronunciarlo. Bien, entonces, ¿cómo nos vamos a deshacer de estos organismos que podrían crecer? Bueno, lo que haríamos es poner antibióticos en el medio. Por ejemplo, colocamos vancomicina y es posible que sepan que la vancomicina es un amplio espectro para los organismos gram positivos. Por lo tanto, ningún gram positivo debería de crecer en el Thayer Martin. La otra cosa en Thayer Martin es la colistina. La colistina es un antibiótico gram negativo de amplio espectro. En otras palabras, para barras gram negativas como E. coli, como Pseudomonas y otras cosas que pueden tender a crecer. Bueno, pero esos no crecerán con colistinas agregadas a los medios de comunicación de Thayer Martin. Bueno, finalmente la nistatina, que es un agente antifúngico, mantendrá alejado el crecimiento de la levadura y otros hongos. Y por lo tanto, los medios de Thayer Martin son medios altamente selectivos. En general, se usa Thayer Martin solo para la Neisseria gonorrhoeae. Hay otras cosas para que se usaría el agar chocolate, pero Thayer Martin es la gonorrea. Ahora, en cuanto a los frotis teñidos de Gram, ya hemos discutido que son diplococos intracelulares Gram negativos. En contraste, esta vista particular con la caricatura se muestra, pero creo que todavía se puede ver que estos son lados planos con diplococos Gram negativo. Y la tinción de Gram es muy sensible en hombres sintomáticos. En otras palabras, mancha de Gram que se descarga y deberías poder encontrar estos organismos. Sin embargo, si el escenario inusual logra que el hombre esté asintomático, la tinción de Gram es solo un 50% sensible. Lo que ahora se usa en muchos laboratorios en lugar de cultivo es algo que se llama prueba de amplificación de ácido nucleico. Esto ha reemplazado en gran medida los cultivos para la detección, especialmente en las infecciones genitales asintomáticas, y la prueba es capaz de detectar no solo la Neisseria gonorrhoeae, sino que a menudo se combina para detectar Chlamydia trachomatis. Sin embargo, no es más sensible que una cultura regular. Solo depende de las instalaciones que tenga el laboratorio. Sin embargo, es muy sensible para la Chlamydia trachomatis y cultivar Chlamydia trachomatis es engorroso y no se usa mucho. Pero la conclusión es que todos los pacientes con uretritis deben someterse a pruebas de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis.
Bien, volviendo ahora al tratamiento de la gonorrea, la susceptibilidad de Neisseria gonorrhoeae a través de áreas geográficas es bastante variable. Hay algunas áreas en el mundo donde los gonococos altamente resistentes son comunes y los mismos puede decirse de ciertas poblaciones de individuos con gonorrea. Pero cuando intentamos seleccionar una terapia adecuada, nuestra terapia debería ser aproximadamente 100% efectiva contra Neisseria gonorrhoeae. Los agentes que son menos del 95% de efectividad deben evitarse por completo. Entonces, si en esa ocasión especial solo estuviera tratando Neisseria gonorrhoeae, el agente de elección sería la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, y se administra en una sola dosis. Y la eficacia se acerca al 100%, la eficacia es más del 98%. Pero si un paciente no puede tolerar o es alérgico a los antibióticos beta-lactámicos, se requieren otras terapias. ¿Y cómo es posible que no tengan una tasa de curación del 100%? Entonces, una semana después del tratamiento, tendríamos que documentar por cultivo o por mediante la prueba de amplificación de ácido nucleico que el paciente ha sido curado. Si tuviera que usar, por ejemplo, una acitromicina o espectinomicina fluoroquinolona, pero bueno, volviendo a algo que señalé antes, si recuerdan, dije que aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen gonorrea sufrirán de uretritis no gonocócica si tratas solo la gonorrea. Esa es la razón principal por la que cuando tratas debes de tratar ambos. O sea, cuando se trata gonorrea, tenés que tratar también la uretritis gonocócica porque van de la mano. Entonces, no solo administramos ceftriaxona en una dosis única, sino que también se administra una dosis única de acitromicina, 1 gramo, que debe cubrir ambos organismos, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Entonces, el tratamiento, como mencionamos, para la Chlamydia trachomatis es la acitromicina, pero si un paciente no puede tomar un antibiótico macrólido, entonces iríamos a la doxiciclina. Y no es tan efectivo en una sola dosis, por lo que tenemos que dar 7 días dependiendo de la susceptibilidad en varias áreas geográficas y en varias poblaciones. Bien, entonces surge la gran pregunta: ¿cómo manejamos las parejas sexuales de los pacientes que tienen gonorrea? Bueno, ciertamente se les debe notificar y se les debe hacer una prueba de detección de ambas infecciones, y mientras estamos en eso se hacen pruebas para detectar otras enfermedades comunes de transmisión sexual, por ejemplo como la infección por VIH. Eso sería ideal. A veces eso no es posible, así que se puede realizar algo que se llama terapia de pareja acelerada, que sería tratar una pareja sin un examen. Esto ciertamente no es ideal entre los médicos y en realidad no está permitido en muchos países. Entonces, una vez tratado, ¿cuánto tiempo tiene que esperar antes de poder reanudar las relaciones sexuales? Alguien con uretritis debe abstenerse de tener relaciones sexuales durante al menos 7 días después de haber sido tratado, para no exponer a la pareja a estos organismos. Las mujeres sexualmente activas menores de 25 años o ciertas mujeres en un grupo de riesgo, como las trabajadoras sexuales, deberían someterse a un examen pélvico y pruebas anuales para detectar Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Ese es el ideal. Ciertamente deberían tener una prueba de amplificación de ácido nucleico en orina autorrecolectada o un hisopo vaginal. Esto es algo que pueden hacer en la privacidad de su propio hogar, y siempre es sabio hacerse una prueba anual de VIH para las personas en riesgo. Bien, ¿cómo prevenimos la uretritis? Bueno, muchas recomendarían condones, ciertamente son altamente protectores contra la transmisión de enfermedades sexuales, de las secreciones infectadas, pero bueno, hay que señalar que
que la protección no está completa. Es posible que los condones no se queden. Pueden haber pequeñas rentas en el condón y puede ser contagioso si el condón no es efectivo. Otra forma de prevenir la uretritis sería tener una relación monógama con una pareja que nunca haya tenido estas infecciones. Y luego, por supuesto, la abstinencia sería infalible. Bueno, pero eso casi nadie lo cumple, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva al final de nuestra discusión sobre la uretritis. Bueno, ahora prestemos atención a lo que algunas personas llaman el abuelo de todas. Entre todas las infecciones de la transmisión sexual, y esa es la sífilis. La sífilis es una infección crónica transmitida sexualmente en múltiples etapas, causada por una espiroqueta conocida como Treponema pallidum. Y creo que se puede ver en esta imagen adjunta que este microorganismo tiene forma espiral. La sífilis no se ha ido, de hecho, hay 11 millones de casos nuevos en todo el mundo cada año. La epidemia de sífilis se ha visto muy influenciada por la pandemia de VIH. Hay tasas muy altas de infecciones por VIH entre las personas diagnosticadas de sífilis. La sífilis afecta a 1,5 millones de mujeres embarazadas cada año y aproximadamente el 50% de esas mujeres van a tener algún resultado adverso de la infección en forma de aborto involuntario, muerte neonatal por nacimiento, un bebé de muy bajo peso al nacer o un bebé nacido con sífilis congénita. Bien, hablemos algo sobre este organismo. El organismo es conocido como Treponema pallidum, subespecie pallidum, y es una espiroqueta. Nótese lo delgado que es este organismo. Tiene 0.2 micras de diámetro. Una bacteria típica tendrá un diámetro de al menos 1 micra y generalmente de varias micras de ancho. Porque es tan delgado no puedes visualizarlo por un microscopio convencional, porque es muy delgado. Se transmite por contacto sexual y tiene estos flagelos dentro del espacio perisplasmático del organismo que se extienden desde estos pequeños. Los llaman motores porque son realmente biomotores en cada polo que se superponen en el medio. Y hace que el organismo se mueva moviéndose. Este movimiento ondulado y atraviesa los fluidos, tejidos, debido a que es muy delgado, pasa entre las células. Entonces, como he mencionado, se transmite por transmisión persona a persona, generalmente por contacto íntimo, ya sea genital-genital o oral-genital. Este organismo puede penetrar directamente en las membranas mucosas mediante pequeñas roturas o abrasiones en la piel o la mucosa. Una vez que hace eso, puede eliminar a través de los vasos linfáticos, entra en el torrente sanguíneo y luego circula por todas las partes. Una vez que entra en el torrente sanguíneo, este treponemas se combinan con el endotelio vascular, causan en cierto sentido una vasculitis. Eso puede suceder en sus órganos diana e involucrar el parénquima de esos órganos. Y estas espiroquetas delgadas pueden penetrar a través de uniones estrechas que separan las células endoteliales. El Treponema pallidum tiene una membrana externa que ayuda a protegerla del reconocimiento de nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, en definitiva, las células dendríticas lo fagocitarán y luego estas células presentarán los antígenos treponema de las células B y las células T. Bien, ahora nos toca la candidiasis. Esta pertenece al género Cándida, es un hongo, levadura. Comprende más de 200 especies, pero solo cerca de 50 tienen un interés médico y de estas alrededor de 8 son las más frecuentes. Sobresale la Cándida albicans, la que puede aislarse entre 40 hasta 85% de los casos.
Candida spp. Son levaduras que no producen pigmentos melánicos y su forma puede variar según la especie. Pueden ser globosas, ovoides, elípticas y cilíndricas. Su reproducción asexuada o anamórfica es por blastoconidios y la mayoría de las especies patógenas pueden formar pseudohifas e hifas verdaderas, con excepción de la Candida glabrata. Bien, en este cuadro pueden observar a la clase que pertenece, subclase, orden, familia, género y especie. Ahí lo pueden leer. No se los digo porque me cuesta pronunciarlo, entonces bueno. Los cultivos de Candida spp son similares. Se desarrollan en diversos medios como saburao dextrosa, papa dextrosa y estrato de levadura agar, así como en diferentes medios para aislamiento bacteriano. Su promedio de crecimiento es entre 2 y 3 días a temperatura de 25 a 28 grados Celsius. Algunas especies son termorresistentes. La mayoría forman colonias cremosas limitadas, planas, opacas y en ocasiones rugosas o surcosas de color blanco o blanco amarillento, con excepción de la Chlamydia guillermondi, que es rosa pálido. Los blastocondios que forman miden entre 2 a 10 micrómetros de diámetro con gemas de la mitad de su tamaño. La formación de pseudomicelio se puede ver en cultivos in vitro, ya sea cuando envejecen o cuando tienen sustratos bajos en carbohidratos más tensoactivos. Los ejemplos característicos son harina de maíz o de arroz agar más twin 80 al 1%, incubándose al 25-28 grados Celsius durante 72 horas. Estos pueden formar micelio verdadero y la estimulación o filamentación inicial es de 5 a 15 UM de largo. Esta es una prueba que distingue a algunas especies como la Chlamydia albicans, a la Chlamydia dubliniensis, la que desarrollan tubos germinativos o filamentos cortos entre 2 a 3.5 horas a 37 grados Celsius, la cual se realiza en suero humano o con glucosamina. Todas las especies patógenas oportunistas de Cándida presentan pseudohifas largas, ramificadas, con pequeños o grandes cúmulos de levadura o blastocondios. La formación de clamidoconidios se hace a partir del pseudomicelio y solo 2 especies lo generan: la C. albicans con estructuras terminales o intercalares de 10 a 12 UM de diámetro y la Candida dubliniensis con estructuras múltiples o en racimos del mismo tamaño. Entonces, como observamos, entre los factores predisponentes tenemos el sexo femenino, la ocupación, ama de casa, cocineros, lavarropa, estado inmune, personas con VIH-Sida o cualquier otra enfermedad autoinmune. Locales, puede ser por dermatosis previa a traumatismo, prótesis dentales mal adaptadas y humedad. Los factores fisiológicos tenemos en bebé, ancianos, durante el embarazo. Factores endocrinos como diabetes mellitus, la alteración de la flora por antibióticos, enfermedades hematológicas, factores iatrogénicos como corticoides, químicos y radioterapia. Diagnóstico, tenemos que las muestras se pueden obtener mediante raspaduras de lesiones superficiales, mediante sangre, líquido cefalorraquídeo, tejidos para biopsia, orina, exudados y material de los catéteres intravenosos extraídos. Bien, ahora les voy a hablar sobre los herpevirus. Tenemos que la familia de los herpevirus contiene varios de los virus patógenos humanos más importantes. Los herpevirus producen una amplia gama de enfermedades clínicas. Algunos afectan a una amplia variedad de células hospedadoras, en tanto que otros afectan a unas cuantas. La propiedad destaca
Destacada de los herpesvirus es su capacidad para establecer infecciones persistentes de por vida en sus hospedadores y experimentar reactivación periódica. Su activación frecuente en los pacientes inmunodeprimidos produce complicaciones graves. Es curioso que desde el punto de vista clínico la infección reactivada puede ser muy diferente a la enfermedad causada por la infección primaria. Los herpesvirus poseen un gran número de genes, algunos de los cuales han resultado ser susceptibles a la quimioterapia antiviral. Los herpesvirus que suelen infectar al ser humano son el virus del herpes simple tipo 1 y 2, el virus de la varicela zoster, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, los herpesvirus 6 y 7, el herpesvirus 8, relacionado con el sarcoma de Kaposi, el virus del herpes B de los monos también puede infectar al ser humano. En fin, existen casi 100 virus del grupo del herpes que infectan a muchas especies de animales diferentes. Pero en este caso yo les voy a hablar más del más común, ¿verdad? De los que son las infecciones. Los herpesvirus son de gran tamaño. Diferentes miembros del grupo comparten detalles estructurales y son distinguibles mediante microscopía electrónica. Todos los herpesvirus tienen un centro de ADN bicatenario en forma de un toroide, rodeado por una cubierta de proteína que muestra una simetría icosaédrica y que tiene 162 capsómetros. La nucleocapsia está rodeada por una envoltura que se deriva de la membrana nuclear de la célula infectada y contiene espigas de nucleoproteína viral de unos 8 nanómetros de longitud. La estructura amorfa, a veces asimétrica, que se encuentra en la cápside y la cubierta, se designa tegumento. La forma con envoltura mide 150 a 200 nanómetros. El virión desnudo mide 125 nanómetros. El genoma de ADN bicatenario es lineal. Una característica notable del ADN de los herpesvirus es la disposición de su secuencia. Los genomas del herpesvirus poseen secuencias terminales e internas repetidas. Algunos miembros, como los HSV, experimentan reordenamientos de los genomas del genoma y originan diferentes isómeros, isómeros genómicos. La composición fundamental de los ADN del herpesvirus varía desde el 35 al 75%. Hay una escasa homología de ADN entre los diferentes herpesvirus, excepto para los HSV1 y HSV2, que muestran una homología secuencial de 50%. Bien, para su diagnóstico de laboratorio tenemos que se puede hacer mediante citopatología. Un método citológico rápido consiste en teñir las muestras obtenidas por raspados de la base de la vesícula, por ejemplo, con tinción de Giemsa. La presencia de células gigantes multinucleadas indica que está presente un herpesvirus, ya sea HSV1 o HSV2 o la varicela zoster, lo que distingue a las lesiones de aquellas causadas por virus de Coxsackie y enfermedades no virales. También se puede utilizar el aislamiento de identificación del virus. El aislamiento del virus sigue siendo el método diagnóstico definitivo. Se puede aislar de las lesiones herpéticas y también encontrarse en lavados faríngeos líquidos y cefalorraquídeo y heces, tanto durante la infección primaria como durante los periodos asintomáticos. Otro método se puede hacer la reacción en cadena de polimerasa. Se pueden utilizar los análisis de reacción en cadena de polimerasa o PCR para detectar virus y son específicos y sensibles. La amplificación del ADN viral del líquido cefalorraquídeo mediante el PCR ha sustituido al aislamiento de los virus en el tejido cerebral, obtenido mediante biopsia o en examen post-mortem, como el análisis estándar para el diagnóstico específico
de las infecciones por HSV del sistema nervioso central.